Hola, muy buenas tardes a todos y en primer lugar pues agradeceros que hayáis confiado en esta acción formativa que desarrollamos conjuntamente los colegios de Alicante, de Albacete y de Murcia y por lo tanto pues nos da mucha alegría en fin, el veros a todos y saber que estáis ahí, ¿no? Antes de presentar formalmente a los ponentes que hoy nos acompañan para hablarnos de la figura del controller, pues me gustaría ceder la palabra tanto a Merche del Colegio de Alicante como a Fanny de Albacete. Entonces no sé si con qué orden empezamos, si Alicante o Albacete. Como Bueno, queráis. da lo mismo, ¿no? Bueno, y también Bueno, está Carmen, que Venga, es nuestra secretaria técnica de Murcia, por supuesto. O sea que como queráis hacerlo. bueno, pues si os parece, empiezo yo. Yo soy Mercedes, ¿sabéis? Mercedes Ortiz, la secretaria del Colegio Alicante. Y nada, únicamente estamos muy contentos de haber organizado esta formación conjunta entre los tres colegios. Se trata de un curso que ya lo hemos organizado en varias ocasiones y creo que es muy interesante para los colegiados. Y espero que os resulte agradable la charla y que nos enseñe mucho. Le piso la palabra a mi amiga Fátima. bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Fanny Romero, soy la secretaria técnica del Colegio de Economistas de Albacete. Agradecer la asistencia esta tarde, el interés que estáis mostrando hacia este proyecto de formación por el que estamos apostando desde Murcia, Alicante y Albacete. Creemos que es una oportunidad excelente para formaros como controles, que como sabéis es una figura muy demandada hoy en día por las empresas, ya que aporta un gran valor añadido. Eso ya os lo contarán después. Y bueno, pues si efectivamente si existe un equipo experto y competente para hablar del tema, es el equipo de GB Consultores, del que ya tenemos eh, una huella anterior, porque ellos han impartido este programa anteriormente en nuestros colegios con un resultado excelente. Entonces, pues nada, animaros a que despejéis dudas en esta charla y que, bueno, pues que os matriculéis porque yo creo que merece la pena. Pues Carmen, ¿tienes algo, quieres comentar algo? ¿No? Bueno, pues me gustaría antes de darles paso, pues presentar un poco más formalmente a los ponentes que hoy nos acompañan y que son, de un lado, pues voy a empezar pues por Gonzalo, por ejemplo, por Gonzalo Boronat. Gonzalo Boronat es diplomado superior de estudios financieros, máster en dirección de empresas y dirección económico-financiera de empresas y cuenta pues con una extensa formación de posgrado en dirección de empresas, área económico-financiera y tributaria, y además pues su trayectoria profesional pues comenzó en el sector financiero ocupando entre otros los puestos de analista de riesgos. Es jefe de formación, director de banca de empresas y director territorial en los grupos BBVA, ICO y Argentaria, y pues lleva más de 35 años además dedicado a la consultoría de empresas. También ha dirigido multitud de proyectos de desarrollo empresarial, reestructuración financiera y planificación sucesoria en compañías de diferentes sectores y actualmente pues está en GB, preside el grupo de GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios y también es consultor externo en distintas empresas. Esto es por decir una pequeña parte de su currículum que es mucho más extenso. Roxana Leotescu pues es licenciada en Economía, es máster en Tributación, diplomada en Tesorería y Control de Gestión, especialista en comercio internacional, directora general de GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios. También es profesora en las áreas de contabilidad financiera y tributaria y además en distintas escuelas de negocios y centros de formación de posgrado. Además es autora de varios libros, colaboradora habitual en diversas publicaciones financieras como articulista. Jesús Bernía Martí es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, también licenciado en Derecho, máster en Corporate Finance y Banca de Inversión, experto en Derecho Concursal y además ha desarrollado su actividad profesional como director financiero en distintas empresas. Y actualmente es el responsable del área financiera de Corporate de GB Consultores Financieros Legales y Tributarios y también es el profesor en las áreas financiera, corporativa y de estrategia en distintas escuelas de negocio, centro de formación de posgrado, así como colaborador habitual en distintas publicaciones financieras. Y también pues, nos acompaña Jaime Zaplana, que también será ponente hoy y también de esta actividad formativa, pues es licenciado en ADE, en Administración y Dirección de Empresas, máster en Tributación y además inició su trayectoria profesional en Garrigues, en J. Garrigues,
y actualmente es consultor en GB Consultores Financieros y responsable del área fiscal. Además es profesor en las áreas de contabilidad financiera y tributaria en las distintas escuelas de negocios y centros de formación de posgrado, y también colaborador de distintas publicaciones financieras. También quería destacar, igual que lo han hecho Alicante y Albacete, las compañeras, que ellos también impartieron un curso superior del controller para el Colegio de Murcia en otro formato hace años, y el año pasado también ya hicimos con mucho éxito la primera edición del curso que ahora os queremos también plantear. Pero además de ello, y les quería dar las gracias antes de cederles la pista, que dirían los anglosajones, lo que sí quería era pues también pedirles que nos hablen de la importancia de la figura del controller, y que, en fin, que nos ponemos en sus manos, y nos encantaría que, por supuesto, a la finalización de esta charla, cualquier duda que podáis tener, pues nos las trasladéis, ¿de acuerdo? Pues adelante, cuando queráis. Muy bien, muchas gracias. Ujú. Nos tendréis que habilitar, por favor, para poder proyectar. Si nos dais el rol de presentador, Muy bien, pues vamos a ello. Un segundito, por favor. vale. Vamos a ello. Ya está puesto, Marcos. Ah, ¿Vale? perfecto. Gracias, Laura. Bien, muchas gracias. Perfecto, gracias. Me frase que nos está dando soporte técnico. Un segundito, por favor, y enseguida ya estamos con todos nosotros. Perfecto. ¿Listo? Vale, lo estáis viendo todos, ¿no? Me imagino. Bueno, Sí, pues en primer lugar, sobre todo agradecer a los tres colegios con los que tenemos una relación personal histórica. Yo creo que más de 25 años hemos estado trabajando con todos vosotros, con lo cual fijaros qué mayor que soy, ¿no? Que es el que empezó con esta historia. Y realmente, pues GB Consultores, aparte de tener sus, digamos, segundito. Eh, Al margen de desarrollar un poco esa labor en el campo financiero, tributario y legal, desde sus inicios, pues arrancamos con lo que para nosotros tenía una importancia capital, que era el tema de la formación. Y formación ligado a los economistas y formación ligada a la gestión empresarial. Ahí arrancamos primero yo, pero después se fueron juntando los nuevos consultores que fueron apareciendo, y era una forma en la cual nos dimos cuenta que podíamos aportar algo importante, y era lo que nos pasaba todos los días con nuestros clientes, contarlo dentro de un enfoque teórico práctico que nos permitiera, digamos, entrar en una casuística en la que pudiéramos aprender mucho más y, en cierta medida, darnos cuenta de que estábamos al día, puesto que cuando tenemos público delante, pues nos obligaba a nosotros a hacerlo así. Y lo que empezó siendo pues un pequeño juego de dar alguna clase de formación, al final se convirtió lo que es en estos momentos. Es una parte importante que ocupa en torno a un 20% de nuestra actividad profesional, ¿no? Como os decía, hemos trabajado muchísimo con vosotros. Evidentemente mucho más presencial hasta la pandemia, que todos los años desarrollábamos incluso programas conjuntos. Y a partir de la pandemia empezamos a darle un vuelco, sobre todo a este programa, ¿no? Porque en definitiva vimos que este formato podía permitirnos desarrollarlo de una forma mucho más cómoda, más económica también, y con la misma cercanía a lo que ya nos hemos acostumbrado todos, que es en definitiva pues poder trabajar en la distancia y poder aprender, ¿no? Todos los casos que vamos a estar mirando, ¿no? Eh, por qué este programa? Bueno, pues sinceramente puedo deciros que por ahí hay muchísimos programas de formación del controller. Muchos conoceréis, pues programas a nivel estatal que hay, online, conocéis en distintos centros que han habido programas, pero puedo deciros que fuimos uno de los pioneros, y hace ya veintitantos años, en empezar a impartir este programa. Lo empezamos llamándole control de gestión, control operativo, control presupuestario y control estratégico, pero rápidamente nos dimos cuenta de que aparecía una figura que era la figura del controller, que estaba tomando una fuerza absoluta dentro de las empresas. Y además era totalmente necesario, puesto que creo que estaréis de acuerdo conmigo que en los últimos 10 años hemos visto una profesionalización muy importante dentro de las empresas, máxime en el entorno de Alicante, Murcia, Albacete,
donde la participación de empresas familiares que han ido creciendo, se han ido fusionando, se han hecho más grandes y se han ido profesionalizando, ¿no? Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que en los últimos años hemos atravesado y aprendimos mucho con aquella crisis 2008-9, 11-12-13, en la cual pues emergió la necesidad de profesionalizar y la necesidad de llevar un excelente control. Pero claro, no hay control sin planificación y empezamos a darle muchas vueltas a que la figura del controller, que tenía que ser un poco el que aglutinara inicialmente esta parte, ¿no?, de lo que sería planificar económica y financieramente y evidentemente después controlar, ¿no? Hay mucha gente que dice que el controller es el Google de la empresa, ¿no? En definitiva es el que es el buscador, es el que lo sabe todo y es el que realmente es capaz de fusionar todos los temas que puedan existir en la empresa, tratando de conseguir una imagen real de lo que estamos haciendo, ¿no? Realmente me gustaría que hiciéramos un repaso porque, claro, a partir de aquí vamos a analizar el programa de formación que todos conocéis y que después mis compañeros os van a hablar en cada una de las partes, pero vamos a señalar primero esas funciones clave de un controller, ¿no? ¿Para qué? Pues para que veáis que en cierta medida lo que hemos querido es dar cobertura en nuestro programa a las funciones o a prácticamente todas las funciones que va a desarrollar el controller. El controller, como os decía, es fundamental y una de las primeras funciones, si no la más importante, es planificación y presupuestos, ¿no? Digamos que el controller diseña y supervisa el presupuesto anual y además establece los objetivos económicos a corto, medio y largo plazo. En definitiva, lleva adelante, luego lo veremos un poquito más, la planificación estratégica, lleva adelante la planificación a medio plazo y lleva adelante los presupuestos anuales. Esta pregunta la podíamos hacer hace 10 años. En clase, ¿cuántos de vosotros hacéis presupuesto? Y nos encontrábamos que con suerte un 10% tenía un presupuesto de la cuenta de resultados, pero eso de plan financiero ni se sabía, ¿no? Y en estos momentos, pues es evidente que resulta total y absolutamente necesario. Hemos pasado por situaciones increíbles como la pandemia, distintas guerras, ese entorno buca, ¿no?, que siempre hablamos de que es cada vez más complejo, ¿no? Y evidentemente, pues sin una planificación adecuada, pues hubiera sido francamente complicado. Por otra parte, función importante, control y análisis financiero. Pues hay que supervisar todos los flujos de tesorería que tengamos, ser un experto en analizar los estados financieros de su empresa, evaluar rentabilidad, eficiencia, sobre todo ¿para qué? Porque ese control lo que hace es evaluar las posibles desviaciones que tengamos con lo planificado, ¿no? De tal manera que, como veréis, tenemos una función clave ex ante, planificar, ex post, que sería realmente la función de controlar, ¿no? Y además mezclado con, es decir, no es alguien que directamente te exponga los números, sino lo que tenemos que hacer es explicarlos y corregirlos, que realmente es la parte más importante dentro del control. ¿Qué más cosas hace el controller? Pues hace informes para la toma de decisiones. ¿Qué pasa? Que, hombre, empezamos por los dos documentos, el balance de situación y la cuenta de resultados, pero luego hay que analizar punto por punto las ventas. Hombre, las ventas hay que analizar qué vendo, dónde lo vendo, a quién vendo, ¿no? Y si lo cobro todo. Cojo las compras, a quién compro, cómo lo compro, en qué plazos, etcétera. Cómo me financio, es decir, cada vez con informes más voluminosos en los que tenemos que tratar pues cada una de las líneas de ese balance de situación, esos deudores, esos inventarios, esa tesorería, esa liquidez, ¿no? Para ver de qué forma podemos ser capaces de modificar cuando haya que hacerlo, ¿no? Y cómo elaboramos ese control de gestión. Realmente, muchas veces ese control de gestión acaba en lo que sería un cuadro de mando, ¿no?, en donde empezamos a analizar de forma conjunta todos los rendimientos y todos los costes que tengamos de la compañía. Es el apoyo a la toma de decisiones estratégicas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que te da es un poco la información para que se puedan tomar decisiones. La gran diferencia con lo que se hacía anteriormente es que se decidía, pero esa decisión pues podía ser buena, podía ser mala, pero no teníamos un argumentario preparado. En estos momentos el control es la persona adecuada para esto. Gestión de riesgos y cumplimiento. Bueno, pues identificamos los riesgos financieros, los riesgos económicos, acordaros economía, cuentas, resultados, finanzas, balance de situación, ¿no? Y además tiene que asegurar el cumplimiento de normativa, tiene que estar encima porque hace un poco de auditor entrecomillado, de forma que haya un criterio correcto
a la hora de contabilizar toda la actividad que hacemos en la empresa. De forma que es el nexo también de unión con las auditorías internas y externas y últimamente elabora algo que es muy importante, que ahora veremos un pequeño formato, que son los mapas de riesgos, es decir, dónde están los riesgos en mi empresa y de qué forma puedo suavizarlos, quitarlos nunca al 100% porque la empresa es riesgo en sí mismo y por eso quiere una rentabilidad, pero si podemos, dos cosas. La primera, anticipar el riesgo, anticipar el problema y luego, por otra parte, ser capaz de minimizarlo, ¿no? Más temas que tengamos, pues como veréis, tenemos otra listita ahí, ¿no? Proponer mejoras para optimizar recursos y procesos, ¿no? Analizar el mercado, canales de venta y sobre todo un tema importantísimo, la competencia. Veréis cómo tenemos que analizar claramente a nuestros competidores, compararnos con ellos, ver qué es lo que está pasando, si venden con más margen, con menos, si tienen más riesgo, menos riesgos, ¿no? De cara a la elaboración del presupuesto resulta vital hacer este DAFO económico-financiero que nos diga dónde estamos, ¿no? Esas debilidades y amenazas, fortalezas y oportunidades desde el punto de vista interno, es decir, con un análisis interno de la compañía, pero ayudado de un análisis externo que sería nuestra competencia directa, ¿no? Monitorización de las desviaciones. Es evidente que tenemos que ir viendo cómo, cuándo y por qué nos estamos desviando, pero sobre todo investigar las causas y sobre todo poner en marcha medidas correctoras que nos permitan mejorar este tema. En resumen, el controller es un socio, un partner estratégico que a través del control de gestión ayuda a la empresa a implementar eficazmente los planes de negocio, la estrategia empresarial y nos tiene que ayudar a garantizar que todas las áreas estén alineadas con los objetivos que tenemos en la organización. Y aún nos quedan inclusive más puntos, ¿no? Como os decía hace un momento, pues el controller tiene de su mano el control de la veracidad y el cumplimiento, el control de la legalidad, el control de los sistemas contables, los propios procedimientos que tiene que poner en marcha para que la información fluya de forma correcta, tiene que tener en cuenta esa supervisión de las cuentas anuales para dar el visto bueno de que se puedan poner en marcha, es la persona que coordina y elabora y efectúa el seguimiento del plan estratégico de la compañía y desde luego es aquella persona que en el supuesto es capaz de preparar los indicadores clave de gestión, los famosos KPIs, ¿no? En la cual a la medida de cada una de las organizaciones lo que tiene que tener en marcha es un poco los indicadores de gestión que nos van a permitir ese control. Todo ello, ¿por qué? Por esa segunda palabra, anticipación. Controller es anticipación, es el que se anticipa a los posibles problemas que puedan existir y tiene rápidamente las contramedidas a poner en marcha con el fin de que este tema sea lo más claro posible. De tal manera que esto es lo que hace el controller. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en este programa? Bueno, deciros que realmente nosotros, como sabéis, vamos a hacer el segundo curso online con el Colegio de Murcia y hemos pensado todas las partes que sería bueno aglutinar un mayor número de alumnos, ¿no? Para que realmente pues, pudiéramos conseguir un impacto mucho mayor. Como veréis, vamos a comenzar el 19 de noviembre y tenemos establecidos 3 bloques, ¿no? También por si vosotros queréis entrar en uno o en otro, lo ideal sería poderlos hacer los 3, en los cuales el primero sería el tema de la planificación, planificación financiera, el segundo sería presupuestos y el tercero sería control económico, financiero y control de gestión, ¿no? Para tener una última sesión en la cual haríamos un caso práctico global. La metodología que vamos a utilizar es totalmente activa y está en base al análisis y el desarrollo de los contenidos para cada una de las áreas. Todos son casos reales, son casos nuestros, evidentemente a veces con menos ceros, a veces con más ceros, ¿no? Pero todos ellos de problemas concretos para cada uno de los puntos que ahora desarrollaremos. Pero estos puntos, como os digo, lo que tratan es dar respuesta a esas labores y funciones que tiene el controller, ¿no? De ahí que, como veréis, pues necesitamos al menos 60 horas para poder llevar este tema. Lo hemos puesto para que no sea tampoco de una forma fuerte. El curso empezará en noviembre y acabaremos en marzo con los cortes de Navidad, etcétera, etcétera. Pero, como os digo, se puede llevar perfectamente y sí que os digo que va a ser eminentemente práctico y a partir de ahí, digamos que podremos aplicarlo de forma inmediata. De hecho, todos los casos que vamos a ver tienen solución. Hay soluciones que necesitaremos de vuestra ayuda para poderlo hacer. Os vamos a pedir trabajar un poco porque sí que es cierto
que cada semana lo que hemos visto será de aplicación inmediata, ¿eh? Cálculos de todo tipo, de fondo de bueno, no me extendo en algo que van a comentar y como os decía, aquí tenéis los profesores que vamos a impartir el tema. Nos ha presentado ya Marcos, con lo cual pues es evidente que tenemos claramente ya hecha la presentación y os animo evidentemente a que os juntéis con nosotros y juntos seamos capaces de desarrollar el contenido suficiente para poder desarrollar la labor del controller de la forma más buena posible, ¿vale? Paso, si os parece, la palabra a Roxana, que se va a encargar sobre todo del punto número 1, que sería el tema de planificación financiera. Muy bien, gracias. Bueno, efectivamente, nosotros tenemos el programa ideado en estos 3 bloques centrales. De la planificación financiera va a ser el primero, el que va a dar comienzo al programa. Y mirar, ¿por qué hemos diseñado el programa de esta forma? Cosa que es muy importante. Nosotros nos dedicamos básicamente a la consultoría, con lo cual trabajamos mano a mano con las empresas, con los departamentos financieros, con los departamentos de dirección general, y lo que hemos detectado es una carencia o una falta quizás de que haya un mayor nivel de intervención o de profundización en ciertos aspectos de la compañía. Y lo que queríamos era que se cambiara el foco que estaba puesto en la parte económica, es decir, en la cuenta de resultados, que por supuesto es muy necesaria, pero no es lo más importante en la compañía, porque qué duda cabe que una empresa, si tiene una buena cuenta de resultados, en teoría todo tiene que funcionar correctamente, pero ¿y qué pasa si no la tiene? Luego es donde ponemos aquí el foco en esta planificación financiera, en este cálculo de necesidades financieras que van derivando precisamente de ese flujo de operaciones que se acometen en el seno de la compañía. Por eso en este bloque lo que vamos a tratar básicamente va a ser determinar, partiendo del balance de las compañías, de cómo podemos calcular estas necesidades financieras, dónde se han originado, por qué. Procederemos, que duda cabe, a esos cálculos de las necesidades, ver si son las correctas o las incorrectas, porque nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué tengo que depender de deuda financiera? ¿Porque tengo que apelar al banco en líneas de circulante? ¿Porque tengo que estructurar préstamos a largo plazo? ¿Es correcto o es incorrecta esa decisión? Con lo cual, en cierta forma, queremos que hagáis ese diagnóstico de las cuestiones que acometéis dentro del seno de la compañía una vez haya transcurrido. Por eso ese análisis ex post. Pero también queremos que hagáis un análisis ex ante, es decir, tenéis la oportunidad, detectando esas deficiencias quizás en las decisiones que se han adoptado, dentro de lo que es el futuro de la compañía. Es decir, tenemos que vislumbrar cuáles deberían de ser esas necesidades financieras a futuro, cuánto debería de tener apeladas mis líneas de circulante, cuánta deuda he de incorporar, qué ratios de control he de tener en cuenta de cara a tener ese equilibrio financiero, y por eso nos vamos a adentrar en esa foto de ex antes, de esa anticipación a través del plan financiero de la empresa, que no se trata ni más ni menos que poder darle el traje adecuado de balance de situación a la compañía sobre esa cuenta de resultados previsional o sobre esa estrategia de futuro que vais a diseñar en vuestras compañías. Por eso vamos a partir desde lo más básico, es decir, primero tenemos que entender pues el circuito de nuestra compañía. Cuando antes estábamos hablando de necesidades financieras, tenemos que entender que en las finanzas de la compañía nos vamos a encontrar con la parte de las finanzas operativas, las del día a día, es decir, todo el movimiento que entraña el propio ciclo de explotación de la compañía, y las finanzas corporativas, es decir, aquellas que tienen que ver con el largo plazo, con nuestras decisiones que adoptamos en el seno de en qué activos fijos invertimos, cómo los financiamos, cómo tenemos nuestros fondos propios, si están correcta o incorrectamente asignadas las políticas de distribución de dividendos, las políticas de contratación de deuda, es decir, tener una visión holística de lo que es el propio balance, con lo cual es evidente que Gonzalo ha dicho, vamos a analizar el balance, y cuando hablamos de este ciclo de maduración, de explotación, nos referimos básicamente al análisis de plazos para ver si es correcto o incorrecto la rotación que tienen nuestros stocks, ver realmente cuáles son nuestros clientes, qué dependencias tenemos, qué concentraciones, a qué plazos estamos cobrando, no solamente a qué plazo, sino con qué modalidad, con qué forma de cobro estamos cobrando, si le vemos algún riesgo de impago o no, ver realmente esos proveedores, cuál es realmente la dependencia que tenemos de ellos, si de un año para otro nos han dado un mayor plazo de financiación o no, es decir, lo iremos desmigando poquito a poquito.
Por eso este circuito, ¿no?, que os decía, desde las finanzas corporativas, las más altas, las más estables, y lo que son las propias operativas, de lo que es el circuito de compro, transformo, vendo, cobro, pago. Básicamente esas serían las fases de lo que sería nuestro ciclo de explotación. Paralelamente, vamos a entrar en un mundo apasionante, el de la inversión y de la financiación, pero ya visto desde un enfoque más analítico. ¿En qué sentido más analítico? Pues tenemos que detectar básicamente si esas inversiones se trata de unas inversiones sobrevenidas o planificadas. Es decir, todos nos hemos encontrado con situaciones en compañías donde, oye, hemos tenido que ejecutar una inversión en un activo, pero no estaba planificado, con lo cual eso me desestabiliza de entrada a nivel de lo que es mi tesorería, porque no he planificado una financiación que acompañe esa inversión. O tengo inversiones que realmente sustituye a las que he amortizado. Vamos a hacer diferencias entre CAPEX de reposición y CAPEX de crecimiento y vamos a empezar a analizar con un criterio de rentabilidad de esas inversiones, teniendo en cuenta el riesgo y la rentabilidad que se le está exigiendo. Por eso entraremos en análisis del VAN de las inversiones, de las TIRES que están dando las inversiones, esa rentabilidad interna del proyecto. Vamos a analizar realmente tasas de descuento. Es decir, lo vamos a ver desde una foto muy, muy amplia. Y cuando hablamos de la financiación, pues hombre, qué duda cabe que cuando miramos en la parte de abajo que veis aquí lo que es el activo expresado desde la foto más líquida a la menos líquida y el pasivo desde la foto más exigible a la menos exigible, pues duda cabe que siempre que decidamos hacer algo en el activo nos tenemos que hacer la pregunta ¿quién me acompaña en el pasivo? Para ver si esas decisiones de inversión equilibran mi balance o lo desequilibra desde una perspectiva de financiación. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todos tenemos que cumplir con criterios de rating, con criterios de riesgos para nuestras entidades financieras y no hay nada más importante, ¿no?, para un director financiero, para un controller, que el banco nos recorte los riesgos precisamente por esa mala planificación en las decisiones que hemos adoptado. Y luego vamos a pasar, que todo acabe, por un análisis de esas NOFs, de ese working capital, es decir, cuáles son mis necesidades de stocks, de clientes, cómo me está acompañando proveedor, acreedor, administración pública, etc. Es decir, esos recursos espontáneos con los cuales puedo contar de cara a darme solidez en cuanto a la cobertura de esas necesidades financieras desde una perspectiva micro cortoplacista, y luego también ahondaremos en lo que es nuestro fondo de maniobra, es decir, aquella necesidad permanente de tener un colchón de seguridad que nos dote de equilibrio financiero a la compañía. Con lo cual vamos a hacer un análisis de si nuestra gestión ha ido orientada hacia la creación de valor o hacia la destrucción de valor, porque al fin y al cabo los números no dejan de manifestar las decisiones que nosotros estamos tomando. Con lo cual, un mal balance no es que nos ha venido de un día para otro, hombre, esto puede pasar, tipo una catástrofe, ¿no?, que puede venir, pero cierto es que el balance lo que nos está dando son las señales poquito a poquito de que algo está pasando, o bien se está deteriorando por el corto plazo, con lo cual hace falta ahondar en ese control de las NOFs, o por ese largo plazo, dado que tengo una mala estructura de financiación, o porque hay una política agresiva de reparto de dividendos, o porque no genero lo que toca, o porque tengo un plan de inversiones mal estructurado. Con lo cual, en ese sentido, vamos a poder ver esta dualidad dentro de lo que es el balance de situación. Y luego, pues vamos a pasar, ya he hablado mucho del balance, por supuesto que ahí vamos a tener pues todo un módulo de 20 horas para poder destripar el balance y tomar conciencia de que las empresas, por supuesto, si hay una cuenta de resultados continuada de deterioro, va a deteriorar nuestro balance, pero realmente donde tenemos que centrar el foco de por dónde se nos está yendo la liquidez y aparecen los problemas, pues que duda cabe que ocurren en ese balance, y de ahí dedicarle una parte muy importante del programa. Ya vamos a entrar en un segundo bloque que lo va a defender el compañero Jaime Zaplana, con lo cual, si te parece, Jaime, te cedo la palabra. Sí, buenas tardes. Bueno, mi función durante las sesiones en las que yo intervengo es hacer ver la necesidad de la figura del controller y sobre todo en lo que se refiere a la planificación, a la proyección principalmente nos centraremos en las sesiones en las que trabajaríamos, que serían eminentemente prácticas,
la necesidad de tener bien proyectada la cuenta de explotación de nuestro negocio y el motivo es sencillo. Al final, creo que esto es un básico de la figura del controller tal y como ya hoy se entiende, porque es verdad que es una figura que hasta la fecha pues, se ha utilizado para muchísimas funciones dentro de la empresa, dentro del departamento financiero, contable, económico, pero bueno, sobre todo unas grandes funciones del controller es la anticipación a los problemas y el poder plantear nuevos escenarios ante nuevas estrategias de forma rápida. Evidentemente, para llegar a este punto, el controller tiene que dominar todas las áreas desde el punto de vista financiero del negocio. Tiene que dominar la parte de costes, tiene que dominar la parte de financiación, de ventas, de personal. Por lo tanto, es una labor que requiere comunicación, que requiere la participación de otras muchas personas de las empresas. También es verdad que dependiendo del tipo de empresa, la figura del controller pues, tendrá que interactuar con más gente o menos gente. Pero bueno, es verdad que al final, independientemente del tamaño de la empresa, lo que es la confección del presupuesto es un básico que hoy en día no se debería perdonar que no existiera. Como comentaba Gonzalo al inicio, pues bueno, nosotros como profesionales en los que tratamos multitud de empresas hemos notado una evolución importante en la profesionalización. Ya es difícil encontrar empresas, independientemente de su tamaño, que no realicen un presupuesto económico de pérdidas y ganancias. Quizá lo que ya brilla un poco más por su ausencia es la planificación financiera, pero es verdad que al final la planificación financiera parte primero de un presupuesto económico. Aquí lo que he querido visualizar en esta slide que veis es un poco pues, una obviedad, ¿no? Si nosotros tenemos un punto de partida 3 donde no hemos hecho absolutamente nada, que eso quizá pasaba hace unos años, ¿no? Dudo que gente que se dedique a un departamento financiero de una empresa no tenga menos idea de una proyección para el año 2026, en los tiempos en los que estamos. Pues bueno, siempre va a ser más costoso plantear una nueva situación, una nueva estrategia o simplemente una situación dada, un COVID, una subida de las materias primas de semana en semana, sin tener perfectamente analizado una proyección económica de la empresa, ¿no? Del negocio. Si estamos en el punto número 2, el punto de partida 2 que yo le he llamado, es verdad que ahora nos encontramos muchísimas empresas que sí que es verdad que realizan su presupuesto económico, que tienen el 2026 perfectamente proyectado a efectos de PIG, pero se olvida un poco de la tesorería y del financiero, ¿no? De llegar más allá. Y pues le quedaría otro paso, que es un poco el crear esa necesidad por nuestra parte a lo largo de la formación de lo imprescindible que es tener también un presupuesto de tesorería bien confeccionado y, por supuesto, una proyección de balance. Y luego, nuestro objetivo, ¿cuál es? Que acabéis en el punto de partida 1. Es decir, que si no estáis ya ahí, que entendáis la necesidad, la obligatoriedad de que una función de controller tendría que cumplir con una proyección de PIG, de tesorería y de balance. No sé si quieres. Vale, entonces al final, pues bueno, el recorrido es sencillo. Para poder hacer toda esta proyección, pues hay que hacer un DAFO, hay que compararse con la competencia, hay que tener claros los objetivos, que sean factibles, proyectar PIG. Es decir, hay un recorrido a hacer y que es imprescindible que lo hagáis en vuestras empresas para conocer perfectamente en qué punto estáis y dónde queréis ir. Porque es verdad que hubo un tiempo en que la falta de profesionalización de todos los actores, incluidos los bancos, que estaban también muy poco profesionalizados, y así les fue, pues bueno, se permitía el no tener todo este trabajo hecho en el seno de la empresa. Pero hoy en día todo es más serio, todo es más profesional. Los bancos nos piden proyecciones para pedir cualquier tipo de préstamo, un plan de viabilidad. Y nosotros mismos, para saber si estamos haciendo bien y gestionando bien nuestros recursos, pues tenemos que tener esa proyección hecha, sobre todo por el ex ante, ¿no? Saber hasta dónde podemos llegar y el post para saber si lo estamos haciendo bien durante el camino. Pues bien, esto viene a visualizar un poco todos los pasos que hay que hacer para llegar a ese punto de proyección y es conocer muy bien tu empresa y el entorno en el que trabaja. Al final, pues eso, la gran función del controller, y no cabe que no cumpla con esto, es anticiparse a los problemas y crear herramientas que controlen la buena gestión de la empresa. Y todo lo que no se haga de todas estas labores
en el día a día de la figura del controller, pues es luego tiempo que se pierde en la toma de decisiones para poder llegar a una decisión correcta. Al final, pues eso, vamos a trabajar sobre todo la proyección operativa, lo que diríamos año vista, ¿vale? Pero no queremos quitarle el foco a lo que es más importante quizá, o igual de importante, no voy a priorizar, pero es una proyección estratégica, ¿vale? Evidentemente en medio está la táctica, pero bueno, llamemos estratégica. Quizá si podemos determinar una carencia en las empresas que vemos hoy en día, ya la operativa está más o menos superado, es la estratégica. Pero claro, para llegar a una proyección estratégica a 4 o 5 años vista de tu empresa, primero hay que ir al primer paso, que es la operativa, y es la que trabajaré yo principalmente y de forma muy práctica. Y esa forma práctica no requiere más conocimientos que Excel, ¿vale? Trabajaremos con incluso plantillas que nosotros mismos utilizamos en nuestro día a día y que nos son muy útiles y vamos, y a nosotros y a nuestros clientes en nuestro día a día. Realmente, o sea, dicho de una forma muy coloquial, nos vamos a desnudar profesionalmente con todos los asistentes al curso porque vamos a contar todos nuestros secretos y nuestros trucos para gestionar bien un negocio. Bueno, y haremos una diferenciación entre lo que es P&G, cuenta de resultados, y tesorería, otro de los grandes, que es verdad que la tesorería siempre se lleva a muy corto plazo, o casi siempre en las empresas se lleva a 1 mes, 2 meses vista, pues bueno, intentaremos trabajar un poco más en largo plazo con la tesorería, e insisto, de forma muy práctica. Y nada, trabajaremos de forma que tengáis un modelo de trabajo en el que podráis plantear cualquier tipo de escenario para vuestras empresas. Pues eso, aumento las ventas en tanto, los gastos aumentan en otro tanto, el periodo medio de cobro, el periodo medio de pago, jugaremos. Al final, tener un buen presupuesto en tu empresa, si estás muy bien confeccionado, te va a permitir jugar con él, estresar el modelo y saber los límites de tu negocio y de la estructura. Pues, y bueno, ya por lo comentado y por no repetirme, pues bueno, de otras funciones, pues la solicitud de financiación, tiene multitud de usos. El presupuesto, yo siempre digo una cosa que tampoco suena muy profesional, pero es verdad que el presupuesto, si alguien no lo trabaja en el día a día en su empresa, llega a convertirse un poco en una, y perdón de la expresión, una droga. Llega a generar dependencia, a tener ya un presupuesto una vez confeccionado por primera vez y a siempre repetirlo todos los años porque es muy fácil convencer a quien nunca ha trabajado con presupuestos que importante y cómo no lo hizo antes para una buena gestión de su empresa. Y bueno, yo ya acabo. Bien, y mis compañeros os han hablado de analizar, os han hablado de desarrollar, pero luego todo eso, evidentemente, hay que controlarlo y hay que revisar si efectivamente estamos cumpliendo con todos esos objetivos que nos hemos planificado. Para ello, bueno, aquí tenéis tenéis el programa y simplemente, sí, básicamente vamos a hablar de estrategia empresarial. Es muy importante definir esa estrategia empresarial para poder realizar un control efectivo. ¿Y qué tipo de control vamos a hacer? ¿Y qué tipo de herramientas vais a poder aprender en el curso? Y que, como bien os ha comentado ahora Jaime, os vamos a facilitar por nuestra parte pues herramientas de control económico, herramientas de control financiero y herramientas de sistema de control de gestión, que ya serían un poco más globales. Y todo este control, ¿por qué? ¿Por qué queremos hacer todo este control económico-financiero? Pues yéndonos un poco al extremo, sería evidentemente para evitar una eventual quiebra de cualquier compañía, ¿no? Y aquí lo que queremos destacar y queremos ahondar ahora de manera muy genérica, porque sí que lo desarrollaremos de manera mucho más profunda en la formación, es cuál es la causa o cuál es el motivo por el que muere una empresa o por el que quiebra una compañía, ¿no? Pues generalmente, como ahora os ampliaremos un poco, no mueren porque no ganen dinero, sino por la falta de liquidez. Y esa falta de liquidez, que supone no cumplir con el conjunto de obligaciones que tiene la compañía, requieren de la figura del controller y requieren no solo de que la compañía tenga la figura del controller, sino que esa figura se ejerza de una manera correcta.
y que se cumpla un poco con los objetivos, ¿no? Y ahí os definimos, aunque es verdad y vais a oír diferentes definiciones de lo que es el controller, pero en este sentido o el punto de vista que tenemos nosotros es que es el guardián, por decirlo de alguna forma, de la viabilidad de la compañía. Insistimos, no solo por la cuenta de resultados, no solo por la viabilidad económica, que eso está en el día a día y es más fácil de analizar o de ver, sino por esa gestión de la liquidez, esa gestión financiera. Y aquí lo que ahondamos un poquito es, o los 3 puntos fundamentales que os queremos explicar es cuáles son esas causas que pueden provocar el cierre de una compañía, cómo el control económico y financiero nos va a permitir anticiparnos y detectarlas para poder poner remedio, para poder poner soluciones y qué herramientas tenemos a nuestro alcance para desarrollarlas. Entonces, entre esas causas principales, vemos y observamos, como os hemos dicho, quizá la principal, esa falta de liquidez y esa falta de control de tesorería. Beneficios no significa contar con liquidez y eso es muy importante en el análisis y en el control de gestión empresarial. En muchas ocasiones hay empresas que tienen la facilidad de endeudarse excesivamente y acabar con un desequilibrio financiero. Lamentablemente nos vemos abocados muchas veces a tener que abordar planes de reestructuración porque aquí se han cometido errores muchas veces por una dejadez de análisis del agente financiero y por un error de una huida hacia adelante en las compañías. Y es un problema que sí o sí recomendamos que se anticipe. En muchas ocasiones, a nivel económico, nos encontramos con márgenes insuficientes o costes que no están suficientemente controlados, ¿no? Ahí es donde entra la función del controller, porque muchas veces la empresa pierde dinero, pero pierde dinero ¿por qué? Porque tiene un exceso de costes, porque tiene un déficit de margen, cómo está compitiendo la compañía en su segmento o en su sector. Evidentemente, desviaciones que no se detectan a tiempo. Es muy importante esa anticipación, como os decíamos, y en muchas compañías que se carece del reporting. Muchas veces oímos y nos dicen, no, si yo sé cómo voy. Y cuando nos sentamos delante de la dirección o la gerencia, en prácticamente el 100% de las ocasiones vemos como no son conscientes del alcance o de la situación real en la que se encuentra la compañía. Y luego, por último, en muchas ocasiones nos encontramos con que las compañías toman decisiones con mala información. Eso les lleva a cometer errores y que muchas veces tengan o cometan errores importantes. Si os fijáis, hay un tronco común de estas 5 causas que de forma resumida os reflejamos aquí, que es una falta de control económico y financiero en la compañía. Luego, ahondando un poquito más, ¿no? Aquí hay unos elementos clave de los que quizás son más constructivos, no son tanto de control, pero donde el controller sí que debe de tener una intervención clara, que es cuál es la estrategia empresarial de la compañía. Es decir, hay que definir esa estrategia empresarial. Veréis ejemplos de empresas emblemáticas del mismo sector donde compiten de forma radicalmente opuesta y las dos son exitosas. Pero esto es muy importante definirlo. ¿Cuál es la estrategia de inversión que tengo? Es decir, yo hago una inversión en los activos de la compañía o abogo por depender de terceros y una estrategia, por ejemplo, de renting, de adquisición de activos, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de financiación? ¿Quiero apelar a financiación ajena o quiero financiarme con fondos propios con una estrategia mucho más estable? Y por último, ¿qué estrategia económica tengo? ¿Soy una empresa de volumen? ¿Soy una empresa de margen? ¿Qué tipo de empresa es? Porque eso va a tener implicación en qué tipo de control hacemos después y qué alertas hemos de establecer. Luego aquí lo que queremos recalcar también y vamos a intentar ahondar en el programa es que evidentemente muchas veces en las compañías hay síntomas, ¿no? En el día a día podemos respirar o podemos ver que la compañía no va del todo bien o que va muy bien, pero evidentemente sin datos y sin analizar o traducir en información esos datos, no vamos a poder analizar, no vamos a tomar una decisión correcta y no vamos a fomentar que la dirección de la compañía adopte las acciones que le van a llevar a maximizar el valor de la compañía y, por tanto, maximizar la rentabilidad.
Y por último, deciros que evidentemente la función del controller no es simplemente tener una contabilidad histórica correcta, sino es desarrollar herramientas de control que ayuden a anticipar esa toma de decisiones. Si puedes pasar, por favor. Muchas gracias. Y luego aquí, bueno, unos pequeños ejemplos, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos detectar, o estamos hablando de anticipación, ¿no? ¿Cómo podemos ver que financieramente tenemos algún tipo de necesidad? Pues ahí os ponemos algún ejemplo de lo que vamos a desarrollar en esos casos prácticos que os comentaba. Pues podemos, sintomáticamente, ¿no? Pues vemos una caída del margen bruto, pero esa caída del margen bruto, ¿cómo se ha producido? Se ha producido porque ha cambiado mi mix de ventas, se ha producido porque hemos hecho una oferta, se ha producido porque han subido los costes. ¿Cuál es el motivo, ¿no? Es decir, debemos de analizar muy bien los datos, ver qué ha sido o qué ha ocasionado esa caída del margen. Tenemos que determinar las causas, tenemos que ver, ahí os ponemos ejemplos, ¿no? Que son ejemplos meramente para que los podáis ver, pues un posible incremento de los costes energéticos, un posible descuento, etc. Desde el punto de vista financiero, ¿qué impacto tiene esas pérdidas desde el punto de vista de la liquidez? ¿Qué impacto tiene desde el punto de vista de la rentabilidad? ¿Cuánto va a afectar a mi EBITDA? ¿Vale? ¿Qué acciones correctoras podemos tomar para solucionar el problema? Muchas veces no nos queda más remedio que comprar tiempo para solucionar, para tener margen de solución del problema, ¿no? Y evidentemente, por último, ese seguimiento y control, ¿de acuerdo? Por eso insistimos en que tenemos que, desde la función del controller, sí o sí, anticipar, entre comillas, el impacto de cualquier desviación que tengamos en el día a día. Y luego, por último, ahondar en ese control, ¿no? ¿Qué queremos controlar? Queremos controlar la cuenta de resultados. Esa cuenta de resultados, en primera instancia, va a ser el termómetro que nos va a permitir desarrollar el análisis de los ingresos, de los márgenes y de la rentabilidad. Es importantísimo identificar desviaciones y sus causas, pero para identificar desviaciones, previamente, como os ha comentado Jaime, tenemos que tener un presupuesto. Si no, no hay desviación. Hombre, ¿podemos hacer una desviación respecto al histórico? Sí, perfecto, y eso pues siempre va a ayudar y hay que hacerla, pero necesariamente también sobre el objetivo que nos hemos marcado, ¿no? Ahí, pues bueno, el ejemplo que ya os comentaba, pues una posible caída en los márgenes puede venir justificada por una reducción de precios, un cambio en el mix de producto o un incremento de los costes, ¿no? Ahí, conceptos clave, el margen de contribución, el punto de equilibrio y el apalancamiento operativo. Todo esto lo vamos a analizar, os vamos a dar herramientas para ver cómo construye la rentabilidad la compañía o en su defecto cómo está destruyendo la rentabilidad. Por eso ahí también lo que os queremos destacar es que no solo hemos de controlar los resultados o la contabilidad, sino realizar un diagnóstico continuo, tanto desde el prisma económico como financiero, para contribuir a la mejora de la gestión empresarial y anticipar cualquier error o desviación que se produzca. Si puedes pasar, por favor. Y luego, además de la cuenta de resultados, evidentemente, vamos a requerir un análisis o un control financiero. Es decir, cómo vamos a ser capaces de garantizar la supervivencia empresarial. He empezado en la parte de control de gestión hablando de la muerte empresarial. Evidentemente lo que buscamos no es eso, buscamos la supervivencia y el éxito. De tal manera que, evidentemente, y una cosa muy importante y que vais a estar escuchándonos durante todo el programa, es que la rentabilidad del beneficio no garantiza la liquidez. Por tanto, ese análisis lo vamos a ver desde el prisma siempre financiero. La importancia del balance. La cuenta de resultados empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Sin embargo, el balance tiene todo el histórico de gestión de la compañía y eso va a mostrar si esa gestión es correcta, es incorrecta o cómo se está elaborando. Y luego conceptos claves que vamos a desarrollar y que son fundamentales, ¿no? Ese fondo de maniobra, esa rotación sobre cobros y pagos, esa rotación de los stocks, esas necesidades operativas de financiación o working capital de la compañía y ese apalancamiento financiero. Y ahí pues os lanzamos una pregunta que contestaremos en el desarrollo del programa, que es ¿cuánto tiempo podría sobrevivir una empresa si no tuviera ingresos? Y luego, por último, todo esto no se puede hacer sin herramientas, evidentemente, con lo cual ahí
pues, ¿de qué herramientas nos vamos a servir? Pues de presupuestos y de análisis de desviaciones. Vamos a comparar lo previsto contra lo real. Vamos a poder o compartiros un estadístico de ventas y algún sistema de costes, siempre desde un prisma no bajando al análisis detallado, sino desde un prisma más económico-financiero, desde la contabilidad, ¿no? Vamos a facilitaros una serie de herramientas que os permitan contar con un cuadro de mando integral desde el prisma económico-financiero, desarrollando KPIs clave en este aspecto. Analizar la tesorería y las previsiones para anticipar esas tensiones. Y fundamental, el apalancamiento operativo es cómo construyo la rentabilidad desde la cuenta de resultados, cómo la construyo desde el apalancamiento que tengo en la compañía. Con lo cual ahí podemos anticipar que esos problemas que surjan en el desarrollo de la actividad empresarial se conviertan en oportunidades de mejora de la gestión. Y luego aquí, pues bueno, algunas herramientas clave principales, pues margen, rentabilidad, ROE, ratios de endeudamiento, etc., ¿no? Pasamos. Y luego aquí por último, ¿no? Es decir, como conclusión desde el punto de vista de control económico, ¿qué buscamos? Buscamos anticipar el futuro de la compañía, es decir, medir esas previsiones. Buscamos medir de una manera continua la salud de la evolución de la compañía. Evidentemente, sin detectar las causas y las desviaciones, pues no vamos a aportar soluciones. Y por último, queremos conectar tanto la estrategia que se dibuja desde un punto de vista de finanzas corporativas, como os comentaba Roxana anteriormente, como esas medidas, esas soluciones que vamos a ir implementando. Por tanto, ahí, nada, un poco en conclusión, sin ese control, pues no vamos o entendemos desde nuestro punto de vista que no contamos sin dirección y por tanto sin futuro. Y luego, como subapartados de este módulo, vamos a verlo, aunque no con un nivel de profundidad, como lo vamos a analizar en los otros 3 módulos. Vamos a andar en ese mapa de riesgos, dado que queremos que en cierta forma podáis detectar a qué riesgos está expuesta una compañía y dibujar nuestro mapa de impacto y de frecuencia con el cual se puede dar esta tipología de riesgos, con lo cual vais a tener ese mapa de calor y podemos aterrizarlo a través de un caso. Y posteriormente analizaremos también los planes de viabilidad económico-financiera cuando se da alguna de las circunstancias, teniendo en cuenta que bueno, Jesús tiene cierta expertise a nivel de lo que son pues, procesos concursales, planes de reestructuración, etc., para que os dé también algún tipo de indicación con respecto a estos planes de viabilidad en caso de una situación de contingencia. Y bueno, y no nos olvidemos que duda cabe de este caso final. Una vez ya hayáis podido abordar todo el programa, se va a aterrizar en un caso que tendréis que realizar y donde de cierta forma ya es el check, ¿no?, de todas y cada una de las aplicaciones que hayáis aprendido dentro del programa. Y como no nos queremos extender del tiempo, aunque nos hemos pasado 4 minutitos, ya que hemos empezado un poquito tarde, aquí tenéis nuestros correos, nuestros datos de contacto y no obstante podéis trasladar a los distintos colegios cualquier cuestión, inquietud o inclusive hablar con nosotros para poder orientaros con respecto a si es idóneo o no un programa de controller. Nosotros obviamente pensamos que sí, confiamos plenamente en que es un programa muy completo y en cierta forma sirve tanto para afianzar los conocimientos que se tiene como para poder tener toda una batería de herramientas a aplicar desde el momento cero, como decía Gonzalo, en el día a día de cualquier controller. Hombre, queríamos trasladaros la pasión, ¿no? La pasión por las finanzas, la pasión por el control económico-financiero y nos encantaría haberlo conseguido. Realmente nos encanta ver compañías cómo las hemos profesionalizado, compañías cómo han salido de situaciones de gran dificultad, compañías que tenían un control de temas muy puntuales y hemos conseguido un modelo global de enfoque de negocio. En definitiva, pensamos que esta figura del controller, como os decía al principio, es una figura clave. Es una figura clave porque está al margen de la dirección financiera. Dependiendo del tamaño de empresa, puede solapar en cierta medida esos 2 puntos, pero como veréis y habréis visto, esta figura de alguien que aglutina un poco todo, que al final pone un poco en coordinación y sobre todo alinea muy bien
a todos los componentes de la organización empresarial, es algo totalmente necesario y como os digo, tenemos este programa muy trillado, lo hemos trabajado muchísimo, lo hemos ido actualizando. El tema de los mapas de riesgos es una novedad de hace unos pocos años. El tema del cuadro de mando le hemos dado muchísimas vueltas y como os decía, os invitamos a jugar con nosotros, a poner en marcha esa figura del controller con el programa que, como os digo, se adecúa para cubrir todas las funciones previstas. Bueno, pues lo primero que quería deciros es gracias, en primer lugar, a todos a los compañeros, pues tanto Gonzalo, Roxana, Jesús como Jaime, por la magnífica pues, charla que nos habéis impartido, por esta exposición. A mí, pues me parece siempre, además es que imparto sobre esa materia y me parece una temática apasionante, con lo cual a mí ya me tenéis ganado desde hace mucho tiempo. Y yo lo que puedo garantizar a todos los compañeros, a las compañeras que nos acompañan en la charla de hoy, es que la experiencia que tenemos de colaboración con vosotros desde hace muchos años, esta formación que la habéis impartido, no solamente en la primera edición, sino en otros formatos, como comentábamos al comienzo, pues siempre ha sido extraordinaria y todo el mundo ha salido encantado y es una oportunidad pues para seguir aprendiendo sobre este tema y de la mano de vuestra mano que sois pues expertos en esta materia, ¿no? Entonces yo no sé si en este momento algún compañero, alguna compañera que nos acompaña tiene alguna duda en particular que le gustaría aclarar, pero si no surgieran dudas ahora, pues bueno, vosotros habéis puesto el correo electrónico, pero también quería recordar a los compañeros, las compañeras, que si tienen alguna duda que les surja, pues también nos lo pueden trasladar a los colegios, como apuntabas, Gonzalo, y os lo haríamos llegar, ¿eh? No sé si hay algo en el chat, no veo que hayan dudas en este momento. Bueno, pues si os parece bien, no sé si queréis decir una última palabra antes de que finalicemos la sesión. Y Gonzalo, ¿queréis decir algo? Roxana, Nada, yo creo Nos vemos en el curso, exacto, nos vemos el 19. nos efectivamente. vemos, nos vemos muy pronto y de nuevo agradeceros en nombre de los colegios de Alicante, de Albacete y de Murcia que estéis ahí en fin, pues para ayudarnos a formarnos en esta cuestión. Ahí está Merche. Merche, dinos algo, dinos algo. Bueno, me ha parecido una sesión muy interesante y espero que se animen todos los compañeros a asistir al curso, que creo que bueno, está súper demostrado que son muy buenos, que hemos colaborado muchos años con ellos y que lo han hecho muy bien y creo que van a aprender mucho. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias a Bueno, todos pues vosotros. veo que están llegando los Hay, comentarios hay de una, hay una agradecimiento. Hay hay una pregunta en el chat. ¿Cuáles son las salidas, ¿no?, Profesionales. profesionales del curso? ¿No? Ah, Bueno, sería más bien de la figura, ¿no? O a través de la Eh, figura. Tenía yo en mente un comentario y va relacionado con esta pregunta, que es verdad que, y siendo el foro Colegios de Economistas, entiendo que muchos de los perfiles que están hoy aquí son profesionales, consultores externos y no solo equipos dentro de una propia empresa. Y es verdad que es muy, muy útil todo lo que se imparte durante toda esta formación tanto para la persona que forma parte de una empresa y aplicado exclusivamente a un negocio en particular. Y yo también le veo mucha utilidad a los que asesoramos o formamos parte de una consultora que asesora a multitud de empresas. O sea, yo creo que las herramientas que se van a trabajar, todas, diría, de hecho nosotros somos consultores, sirven tanto para una sola empresa como para multitud de sectores, negocios, tamaños de empresa. Entonces, por tanto, respecto a las salidas profesionales, pues considero que da mucha formación y mucho conocimiento para aplicarlo a un departamento financiero en particular o a multitud de departamentos financieros como asesor externo. Y bueno, aquí teníamos otra, si se va a aplicar el uso de la IA en esta formación. En principio, os facilitaremos herramientas, pero no relacionadas con
con el tema de la Nosotros inteligencia artificial porque aún confiamos en trabajar duro, aprender, luego ya automatizar. Pero primero se empieza por el aprendizaje y luego por la automatización de ese aprendizaje. Con lo cual, la IA... sería una vamos, fase 2 sí, de muchas herramientas, sí. pero nuestro prisma o enfoque es más el análisis, más que la recurrencia luego en trabajar esos informes, ¿vale? O esa información. Muy bien, pues no parece que lleguen más preguntas de momento y gracias a ti, Juan Pedro. Pues nada, lo dicho, si os parece bien, pues quedamos así, nos emplazamos para el día 19 y si nos llegase alguna cuestión antes a los colegios, pues por supuesto os la trasladaríamos, ¿eh? Muy bien. Muy bien, Y perfecto. daros las Gracias. gracias una vez más por la charla y a todos los compañeros y compañeras por seguirnos. Y da mucho gusto, bueno, y por supuesto a Merche, da mucho gusto verte. Gracias, muchas gracias por todo. Bueno, cuidaros mucho. Nos vemos. Hasta Gracias a luego. todos. Luego, buenas tardes. Adiós. Adiós.